El otro día ya hace 8 meses, el tiempo pasa. Estaba paseando por la Alameda de Pontevedra y se me acercó un balón y yo con clase, un toque de interior, la devolví. Viene un chaval de 6-7 años detrás y me dice: gracias, señor. Yo será hijo de puta, ¿no? Pero vamos a ver, que sepas que a Bob Esponja lo mataron los de Al-Qaeda, que los reyes son los padres sinvergüenza. Yo, qué poca educación tienen estos niños, ¿no? Yo pensando, pero la verdad es que se crían viendo la televisión. ¿Por qué hay la televisión? 25 horas semanales del Mermelada, de Jorge Javier Vázquez, de un tío que pierde más aceite que mi antiguo Renault 5. ¿Y la alternativa que tienen esos niños qué es? Bob Esponja. Una puta esponja marina, vamos a ver. El que creó eso se retrató a sí mismo, ¿no? Porque hay que beber mogollón para crear una esponja marina. Vamos a ver, si querían hacer unos dibujos animados ambientados en el medio marino, Flipper está pillado. Joder, el Pulpo Paul, hostia. El Pulpo Paul, que le recuerda a esos niños que un día fuimos campeones del mundo, joder. Iniesta, mi vida. Joder, y sería el equivalente, no sé, a nuestro Naranjito, ¿no? El equivalente a nuestro Naranjito. Hombre, yo de Naranjito no me acuerdo mucho porque aún soy joven, pero me acuerdo de Barrio Sésamo. De Barrio Sésamo sí que me acuerdo. Y si Bob Esponja tiene tela, pues Barrio Sésamo tiene tela y media. Joder, un erizo, rosa, 1,70, ya lo de menos era que hablara. O sea, el difuntiño, ¿sabéis que murió, no? Se puso el traje al revés y ¡ah! Se pinchó el cabrón. Pero a mí el que más me flipaba era Don Pimpón. ¿Qué cojones era? Yo creo que follaron un pastor alemán y un oso pardo y crearon eso. Para Massini llevaba gorro de paja ya para... Luego la cosa evolucionó, por desgracia, para peor. En los mundos de Yuppie. Vamos a ver. El creador no era alcohólico, no. Ese comía ácidos todos los putos días. Al extraterrestre, ese que aparte era bastante afeminado, le salían plantas de la cabeza. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la canción que decía: Yuppie se va a vivir la aventura espacial, déjalo que ahí que se vaya a tomar por el culo? Bueno, el rollo era una divagación, ¿no? Mientras yo le pasaba el balón al niño en la Alameda, me llamó señor, había pasado 1 hora, el niño ya se había ido, era de noche, y yo quedé ahí como un tonto y yo pensaba: a lo mejor este cabroncito, a lo mejor tiene razón. A lo mejor mis días de Vino y Rosa ya han pasado. A lo mejor no soy el eterno adolescente que yo creía, como Michael J. Fox. El miércoles cumplió 50. No quería meterme con esta gente, no, lo retiro que luego tengo demandas. Y entonces, desde aquella me empecé a cuidar, ¿no? Mira, yo no creo en la religión, yo no creo en el karma, no creo ni en Pep Guardiola. Yo creo en el rock and roll, como en mi gallo, que pone muy buen rock and roll. No hace falta que les pida nada, siempre me ponen lo que yo quiero, mi gallo. Creo que el rock and roll hay que hacer publicidad. Gracias. Creo en el rock and roll y la teoría de la compensación. ¿Qué es la teoría de la compensación? La teoría de compensación es una especie de penitencia que llevamos a cabo los pecadores, los que profanamos nuestro cuerpo, los que nos vamos de juerga con Satanás, los que entramos en un bar cuando está fregando, pedimos un cubate y no nos damos por aludidos. Entonces, yo me empecé a cuidar. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de la compensación, no? Por ejemplo, yo hoy, me bebo 5 cubatas, al día siguiente, para compensar, me hago 50 abdominales, como un león. Me fumo 10 cigarros, pues al día siguiente me corro 1 kilómetro para compensar. Me fumo 3 cigarros traviesos, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pues al día siguiente 15 flexiones, ¿vale? Hay días que después de los monólogos me lío tanto que ni con un triatlón compensaría. El rollo es ese, ¿no? Entonces te pones a correr y te pillas esas mallas apretadas, esas mallas que hace 10 años solo llevaban los homosexuales y ahora llevamos la gente que nos creemos deportistas. Esas mallas tan apretadas que si llevaras 1 euro en el culo se vería si está de cara o de cruz, ¿no? Ahí marcando paquete, yo lo peino siempre para la izquierda. Si yo soy de izquierda es hasta para eso. Hablando de paquete, hablando que va a cumplir los 30, hablando de cuidarse, el médico dijo que era disfunción eréctil. Mi novia dice que es muy común, que le pasa a todo el mundo. Digamos un gatillazo, digamos que el capitán prefiere estar en la bodega que subir a cubierta, ¿me entendéis, no? Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, joder, tan joven, tío, tan joven y tan flojo. Entonces recurrí a las pastillas azules, ¿no? Al Viagra. Dije yo, voy a pillar Viagra para levantar el ánimo. Entonces fui allí, destrapé, lo quedé con un tío,
un secretismo, parecía que estaba pillando farlopa. Y me dice, tío, me da pastilla, mire, son 20 euros. Yo, ¿20 euros? En mis tiempos con eso comprábamos 4 Mitsubishis, pero ¿qué cojones? 20 euros. Está colado. Y luego lo recapacité y dije yo, ¿voy a ser yo un yonki de los huevos? No, amigo, no. Entonces empleé esos 20 pavos para gastármelos en cerveza. Me tomé, bueno, las cervezas que dieron, 20 pavos, llegué a las 3:30 todo pedo a casa, joder. Me senté en el sofá, puse la tele y dije, a ver si echas una de guapas. Dije yo, ¿qué más te da? Si total esto no... Bueno, tapé y ahí encontré, ahí se abrió todo, la luz. Ahí cambió mi puta vida. La teletienda, el Jazz Extender. ¿Lo conocéis, no? Lo conocéis, sobre todo los Jazz Extender, sí. Para quien no lo conozca, para ese 10% que no lo conoce, vamos a ver, el Jazz Extender es un aparato para el aparato. Es un... Voy a explicar, es como 2 holanderas, bueno, en mi caso es más pequeño, ¿no? 2 holanderas con un muelle entre ellas que hacen que tu pene alargue, se crezca y esté duro como el mármol. Y aparte es muy cómodo, porque solo lo tienes que llevar 19 horas al día, o sea, es cojonudo. Yo tengo que decir que funciona. El otro día salí por ahí de golfo, quedé con una chica, fuimos a su casa y la destrocé. Al día siguiente la tía, no es para presumir, pero es verdad, no podía andar. No podía andar porque me olvidé de sacar el Jazz Extender y le di ahí con la arameda y me quedó hecho, vamos. Lo siento, Patricia, lo siento mucho. Bueno, el rollo es, aparte de, cuando vas a cumplir los 30, aparte de cuidar pues, lo físico, lo sexual, hay que cuidar la alimentación, que yo es la parte más floja que tengo, bueno, perdonando, es la parte más floja que tengo. Yo siempre fui un puto glotón. Desde pequeñito me metí unas entripadas de chocolate que no eran normales. Ahora, digamos que me gusta el chocolate también, pero de otra manera. ¿Y qué pasa? Yo no me ando con mariconadas, a mí no me gusta ni la verdura, ni el pescado, a mí me gusta la carnaca, con contundencia, ¿sabes? No como nada que no tenga madre. Y esto me recuerda, es que tengo que hablar de ellos, tengo que rajar de esta gente, es la única raza que odio, de verdad, no me estoy refiriendo a los judíos. Vamos a ver, los cocineros, estos minimalistas, estos que se creen pintores, creadores de sueños, no sé lo que, escultores, de todo menos cocineros, sí, esos que te ponen un trocito ínfimo de fue de pato, caramelizado y ala, a comer. Pero señor mío, entre lo que se me queda entre las muelas, no me llega nada de esto. Pero esta gente, lo peor es que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está mucho más cerca. Yo fui, ahora que está muy de moda estos concursos de pinchos entre bares, que está muy bien para fomentar los pinchos, pues en Pontevedra fui a uno que entramos que ponía pincho fécula de patata con pulpo. Cuando me viene la camarera me viene con un chupito color crema de orujo. No, mira, el chupito no era el pincho, el chupito para después. No, el pincho es este. La fécula de patata era líquida y había 2 tentáculos minúsculos de pulpo como flotando ahí, como jugando al tute. Pero vamos a ver, ¿qué mierda es esta? ¿En qué lugar del camino nos perdimos? Este país no es el mismo desde que ya no se ríen en los bares. Desde que Mr. Proper es don limpio. Desde que no tiramos a la cabra desde el campanario, joder, que era una puta cabra. Era una tradición del 1100 y se la cargaron. ¿En qué momento perdimos el norte? ¿Qué fue de la croqueta casera, del pincho de tortilla, del calamar rebozado, del pincho moruno? Yo no sé, mira, estos sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, te ponen 1 centímetro cuadrado de solomillo con perejil y polvo de oro y venga, come. Pero señor mío, con eso no come ni Kate Moss. Es una tía que no se le ve de perfil, joder. Vamos a ver, aparte sabéis que Kate Moss está a dieta. Dieta del cucurucho. Come poco porque esnifa mucho. El rollo... Esta gente, para mí, que lo que tiene es un complot contra el menú del día. Estoy absolutamente seguro.
Esto es como Video Kill de Radio Star, ¿no? El vídeo mató a la estrella de la radio. Pues ellos, estos cocineros minimalistas, se quieren cargar el menú del día. Ese menú del día, esa carnita risada, con esa salsita directa a las lorzas, con esa salsita que te hace tirar unos pedos, que yo le llamo los pedos mochila, que por mucho que corres los llevas contigo. Es imposible cortar ese vínculo, es una parte de ti que nunca jamás se va a ir. Y con ese vino tinto, ese vino Tintorro Peleón, que esto no es un invento, esto es un milagro. Porque el vino es salud, el vino es la fuente de la juventud. El vino es salud, el vino es la sangre, el vino eres tú. Y los niños del futuro crecerán de otra manera, si en lugar de darles leche, le dan vino en mamadera. Muchas gracias. Para variar, como nunca hablo de ellos en mis monólogos, voy a hablar de los militares. De los militares. Sí. El otro día, bueno, ya hace un tiempo, hace un mes y medio, cuando el Madrid ganó la Copa del Rey, me fijé en el palco y siempre tiene que haber 3 o 4 giles vestidos de bonito. Siempre tiene que haber ahí, oye tío, están orgullosos del rollo, ¿no? Espero que no haya ningún militar en la sala. El rollo es que, joder, vayan donde vayan, se van a casar, van de uniforme. Van a un entierro, van de uniforme. Van a una procesión de Semana Santa, bueno, ahí sí que tendrían que ir, porque van a ir todos los fachos juntos, pero van de uniforme. Pero vamos a ver, yo creo que un poquito es culpa de las mujeres también, ¿no? Que les gusta el rollito del uniforme. Y a los tíos también se ven en su papel. Ambos vieron oficial y caballero demasiadas veces. Les gusta el uniforme, sí, sí. Y yo como últimamente no me he comido un colín, a no ser luego con el gas extender, que ahora sí. Dije, yo voy a ir de uniforme yo también, a ver si digo. Y me puse la funda del cholo. No funcionó. Hablando de trabajo, joder, está muy jodida la cosa. Mira yo lo que tengo que hacer para pagar el alquiler. Funda del chollo, vale. El rollo es el que está el trabajo jodido y joder, hay que mirar por otros poleiros, a ver qué... Y mira si en el periódico, escucha la radio, a ver si hay trabajo por ahí. Oficio del futuro. Hazte personal shopper. Hostia, me informé. ¿Sabéis lo que es personal shopper? Personal shopper viene siendo como lacayo de Carmen Lomana, por ejemplo. ¿Sabéis Carmen Lomana, esa mujer tan famosa? ¿Sabéis a qué se dedica, no? Es ventrílocua. No, es que cuando habla no mueve la boca. Me parece fantástico, maravilloso. La Burger King.